Hola, muy buenas tardes, noches, y muchísimas gracias por estar en este Ateneo centenario, este Ateneo de Santander, de Cantabria e Iberoamericano, es el nombre que tiene nuestro centenario Ateneo. Hay tres países claramente unidos, casi temas familiares con Cantabria, con Santander, sin ninguna duda. Cuba, Argentina, de alguna manera, y México. Esto que ustedes oían es de un amigo mío, Emilio Carrera, que es autor de un delicioso libro sobre los grupos de música pop de los 60 en España y en Cantabria, que se llama Un toque de nostalgia. Le estaban operando en Valdecilla de una catarata, pero él quería grabar en su casa, ha grabado esta canción, que es una canción muy conocida, muy clásica, que lo cantó entre todos y triunfó en aquellos años de los 40, aquellos años negros de los 40, Jorge Negrete cuando vino aquí. Un saludo cordial, querido Emilio, y ya sé que estás en casa y te queremos mucho y tu música maravillosa. Me decía hace unas horas Guadalupe Villa, Guadalupe Villa es la nieta de Pancho Villa. Estuvo con nosotros, con Begoña, con Ramiro Marina, con Elvira Benítez, con Miguel Fernández en la Universidad Internacional del Pelayo, y me decía hace un rato, ya digo, que varios hijos de montañeses, como dicen ellos, estuvieron en Los Dorados con su abuelo, con Doroteo Arango, que era el nombre de Francisco Villa. Y me dijo algunos nombres, quería comprobar, pero en fin, ella recordaba montañeses que habían combatido en Los Dorados, que era la caballería de élite de Francisco Villa, el Centauro del Norte. Ahora van a borrarle, pero están borrando, pero también hay que citar a don José de Escandón y de la Helguera, militar noble y caballero. Aquí digo, ya se le quiere borrar. Y él conquistó y colonizó el Nuevo Santander, que hacia el norte limita con el territorio de Texas. Fundador de ciudades allá en Tamaulipas, que quizá les suene. Una villa, por ejemplo, se llama Los Cinco Señores de Santander. Ciudades, digo, que quizás les suenen, a ver si les suenan. Laredo, Reynosa, Soto de la Marina, Santillana, Altamira, Santander, claro, Camargo. Ciudades y apellidos, pues hay Güemes, un pueblecito que se llama Hoyos, otro se llama Revilla. Pues esto es lo que además constituyen estas ciudades con esos nombres tan agradables a nuestros oídos. Son el actual, digamos, los cimientos urbanos del actual Tamaulipas y de su capital, de Victoria. Pues ese es el que quieren borrar el nombre. Pues un joven abogado estuvo por allí, un joven habanero que quizá también le suene. Se llama Fidel Castro. Allí estuvo entrenándose con un coronel del ejército republicano que se llamaba Eliseo Bayo, que por cierto era el único, él era coronel, pero luego, bueno, estas cosas del gobierno republicano, ascendido a general, y contaba en sus memorias, era el único general que había en ese momento, en el año 59-60, se paseaba por La Habana con vestido de blanco, Eliseo Bayo. Él les entrenó y en sus memorias Eliseo Bayo cuenta que algunas de las cosas que ellos enseñaron de guerra de guerrilla y el desembarco, era el Granma, la epopeya de Fidel en Cuba, en el 57, pues decía el coronel general Bayo que, bueno, que de alguna manera algunas cosas le aprendió de la forma de actuar de Escandón como militar, esa forma de replegarse, de desbordar en las playas y tal. Lo contaba que él sí conocía a Escandón, que insisto, aquí le quieren borrar, creo que tenía el nombre de un colegio. Y quiero saludar, que le estoy viendo ahora, a un amigo mío, hace 17 años me dijo, que es colega y amigo, se llama Miguel Fernández,
aquí presente digo, que es corresponsal en España del diario El Expreso de Tamaulipas, que es uno de los grandes periódicos norteños de México. Un saludo, Miguelito, hermano, compadre, que te veo. Y vamos con la doctora Begoña Cava Mesa, que es un lujo al alcance del Ateneo. El 13 de mayo yo hablaba con Jesús Cabezón, que estuvo con nosotros, compartió mesa, Jesús Cabezón Alonso, actual secretario general del Ateneo, que fue un día mágico. Hablamos de Simón Bolívar, habló ella de Simón Bolívar, también intervino Jesús y yo hice también alguna pequeña intervención. Curiosamente fue el 13 de mayo de 2013, que es una fecha mágica en el calendario azteca y también en el calendario católico, porque la Virgen de Fátima, el 13 de mayo del 2013, es cuando Begoña Cava Mesa, la doctora Begoña Cava Mesa, hizo un análisis, hizo una semblanza importante, apenas se conocía no demasiado datos de Simón Bolívar Simón, eso que dice ahora, que decía Chávez de eso, Simón Bolívar Simón, caraqueño americano. Pues aquí se hizo. Y también presentó en este mismo centenario Ateneo, en este Ateneo nuestro, presentó entre la lealtad y la independencia, correspondencia reservada de los mariscales José de la Cruz y Pascual Liaño. Y por eso decía que es un lujo a nuestro alcance, la tercera intervención que tiene la doctora María Begoña Cava Mesa. Voy a hacer una pequeñísima pincelada de su brillante, de su prodigioso currículum de mi querida amiga, de tantos años, la doctora María Begoña Cava Mesa. Bueno, ella es doctora en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Deusto. Es profesora emérita de la Cátedra de Historia de América en la Universidad de Deusto. Ha sido becaria, por ejemplo, en un sitio también con mucho acento y con mucho sonido criollo, ¿no?, que es en la Universidad de la Radio en Huelva, de la Universidad Internacional Méndez Pelayo. Ha sido becaria también del Ayuntamiento de Bilbao, del Ayuntamiento de Santander, para estudios y monografías históricas. Pertenece a la Asociación Española Americanista del 75, creo, ¿no, Begoña? Miembro electo por la Asamblea General también de la Asociación Española Americanista, de la Junta Directiva, y ha vuelto a tener la reelección ahora del 2016 al 2021. Tiene reconocimiento oficial por parte de la Universidad de Deusto, de investigación, historia de América, de la inmigración. Las líneas de investigación de Begoña se centran en el estudio de la historia de América, además del proceso independiente americano y sus antecedentes ilustrados y sociopolíticos. Es conferenciante, aquí ha estado 3 veces, pero ha estado en muchísimos sitios, tiene una regularidad importante. Y dirige en este momento varias importantes tesis e investigaciones en la Universidad de Deusto. Pertenece al Comité Científico de la Asociación Española de Americanistas. Tiene 1000 cosas que es que yo no me atrevo, ya he dicho 2 puntos importantes, 2 libros importantes. Tiene un libro también muy interesante, muy bueno, y además con datos inéditos, de otro ilustre cántabro, que es Francisco de Rábago, un ilustre de Cantabria. Leo textualmente el título de la obra: Vida, obra y familiar del confesor regio. Tiene obras, por ejemplo, cosas muy interesantes de artículos, de trabajos, de investigación importantes, por ejemplo, realistas en la Nueva España, héroes o antihéroes. Es tan difícil cuando hay una página tan brillante de cosas, añoranzas americanas en América y España, un siglo de la independencia. Tienes cosas francamente interesantes que sería muy largo y alguna vez contar. A mí hay una cosa que también me impactó mucho, fue, por ejemplo, cuando describe cuando está rodeado Manila, una de la guerra, la vida cotidiana del sitio de Manila, es una cosa realmente importante, ya lo hizo además en la Palma de Canarias. Y dicho todo esto, así un poco precipitado, porque digo que tiene muchas cosas que contar Begoña, pues le doy la palabra a María Begoña Cava Mesa. Bienvenida, estás en tu casa, querida Begoña. Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos. La verdad es que es una satisfacción hallarme hoy aquí con tan buenos amigos, con toda la presencia de ustedes.
y sobre todo quiero agradecer de nuevo públicamente, en privado siempre se lo hago, a mi querido amigo Federico Lucendo Pombo, por todo su dinamismo a la hora de potenciar al máximo pues toda la visión del tema americano o hispanoamericano o iberoamericano, que es el término también que a mí yo prefiero en vez de latinoamericano, que todo es respetable. E igualmente tengo que felicitar a la propia institución representada por su presidente, a quien he tenido el gusto también de saludar, el señor Castañeda, que nos acompaña, porque es una institución realmente señera en el panorama sociocultural de Santander, y a ello me remito porque creo que son ya 104 años, puede ser, más que centenario, esta institución que realmente merece la pena y es un lujo vincularse y participar de todas sus actividades. El dinamismo del Ateneo es evidente, viendo incluso la propia página web que yo les invito a que entren en ella, probablemente la conozcan mejor que yo, pero en principio pues es una satisfacción contar con una institución como Existir sociocultural de tanto prestigio y que por otra parte pues está en esa focalidad, esta centralidad de Santander que merece la pena. Tener también cómodamente este tipo de salas de conferencias es un lujo y realmente hay que apreciarlo. Voy a tratar de realizar una semblanza. La verdad es que el tema es un tema río y es un tema realmente de mi interés. Como americanista, que ha reflejado perfectamente Federico Pombo, Lucendo, mi trayectoria, yo realmente soy por razón y corazón americanista. He escrito diferentes, incluso historia de Bilbao, historia empresarial, el tema de la emigración me apasiona, pero realmente el tema de la independencia y toda la centralidad de mi visión en el asunto o trasunto de la independencia de México realmente es una de mis favoritas y es fascinante. Voy a descansar un poco esta intervención en este PowerPoint. He seleccionado, como verán ustedes, algunas imágenes realmente preciosas, algunas originales. Y como ven ustedes, el título, pues en su bicentenario, lógicamente estamos en el 2021, se cumplen ese bicentenario de la propia independencia. Vamos a fijar algunos conceptos. Por supuesto que muchos de ustedes conocerán México y tienen algunos datos, pero yo les refresco un poco la idea. Aquí tenemos la imagen de ese México, nada menos compuesto casi con 130 millones de habitantes, y el primer país, o mejor dicho, el segundo país más importante de América, con más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, es un potencial espacial importante, es el medio físico, el medio espacial, para acercarnos a esa visión también del espacio físico. Y hay que reconocer que ningún otro país de América tiene unos lazos tan firmes y tan fuertes como con España, como puede ser México, dada la diversidad y la intensidad de los vínculos que existen. Como saben ustedes, la normalización de las relaciones entre los gobiernos de España y de México vino a consecuencia de 1977, la transición política, es una realidad, y según he hecho un poco labor de hemeroteca, puedo fijar que se han producido 6 visitas de los reyes de España a México en esos años 78, 90, 92, 97 y 2002, en el que España siempre ha estado impulsando toda esa red de vínculos por lengua, por tradición, por cultura en historia. México y España también, más allá de los lugares comunes sobre la historia, la cultura y el idioma compartidos, según se ha indicado, por eso lo entrecomillo, se ha llegado a un punto de no retorno en la calidad y cantidad de sus relaciones bilaterales. Esto no solamente es la lengua, la historia, la cultura, sino los propios lazos familiares. Yo entiendo que aquí en Cantabria hay un vínculo muy estrecho por la inmigración. Ya no nos concretamos, que sería un tema también apasionante,
de los sólidos lazos del exilio mexicano, más de 25.000 se han cuantificado, pero toda esa tradición de la emigración de los cántabros a México es un hecho, e incluso el flujo y reflujo, es decir, muchísimos mexicanos también han venido a esas raíces o de terceras generaciones, etcétera. Aquí tenemos una imagen pues, de la actualización de estas relaciones. En este caso es en el 2015 con el gobierno de la presidencia de Enrique Peña Nieto, donde los reyes de España también tuvieron su presencia. Quiero recalcar que aunque para una inmensa mayoría de la sociedad española México es bastante desconocido, pues es un país que merece la pena descubrirse. Por múltiples facetas. La realidad es que son dos naciones hermanas que no se conocen del todo bien, pero que cuentan con un pasado y un presente común y deben de tener un prometedor futuro a compartir. Países hermanos. Y por dicha razón es muy importante tratar de huir de los estereotipos, de los tópicos. Por tanto, la historia, yo como soy historiadora, debo de reivindicar que la historia de México es fascinante y merece la pena acercarse a ella. México y España, como he comentado, comparten raíces profundas, lazos históricos por lengua, por ciencia, por el arte, por la cultura. Toda esa memoria común que compartimos tiene que estar fomentado y tiene que tener un plazo de futuro importante. Según decía la exsecretaria de Cultura de México, hasta el 18, María Cristina García, la cultura es el diálogo más claro y fructífero que puede existir entre las naciones, y México y España se hacen más grandes con la cercanía. El conocerse también es importante y huir, como hemos dicho, de los estereotipos. Lo que sí hay que dejar bien claro es que la propia identidad de México, la primera imagen que nos viene es un México mestizo. México representa ese feliz resultado de la mezcla de dos pueblos y de dos culturas, sociedad en la que un eminente político de la época porfiriana, de don Porfirio Díaz, pues en todo el debate intelectual mexicano que surgió, un país puramente indígena, el antiespañolismo que existía en aquella época con los liberales, etcétera, después de la independencia, pues hay que reconocer que es un país mestizo. Los mexicanos somos los hijos de dos pueblos y de dos razas. Nacimos de la conquista. Nuestros orígenes están en la tierra que habitaron los pueblos aborígenes, por supuesto, y en el suelo español. Este hecho domina nuestra historia. A él debemos nuestra alma. Esta especie de visión contemporánea con ese prurito proindigenista muy respetable es una visión a veces un poco artificiosa que se canaliza con un sentimiento populista o proindigenista, a veces, como luego voy a valorar, un poco hasta malentendido. Por tanto, sí puedo decir, y yo creo que hay un porcentaje mayoritario de la historiografía de allí y de aquí, en que reivindicamos que México y el mestizaje es uno de los mitos fundacionales de la propia identidad del mexicano. Esa raza cósmica a la que aludía Vasconcelos, bueno, pues tiene mucho que ver desde esa visión del mestizaje. Volvamos un poco a las raíces. Es un mapa histórico de la época vísperas de la independencia y vuelvo a insistir cómo la Nueva España se le ha denominado, es decir, el virreinato de la Nueva España hasta la llegada de la independencia, el corazón del imperio español en América era Nueva España. Nadie lo duda. Y ese espacio, esa territorialidad de México, bueno, pues como ven ustedes, yo he tomado esa referencia porque me parece bien interesante, es que el tanto por ciento del 56% de los Estados Unidos eran territorios españoles en víspera de la independencia, es decir, cuando inicia la independencia, en 1810. Por tanto, una potencialidad espacial impresionante.
Y para que veamos la evolución de esa territorialidad de México, actual también, aquí podemos ver perfectamente el territorio mínimo que correspondía a los Estados Unidos y la potencialidad territorial que tenía también México en aquel tiempo. Todavía no es México, las posesiones españolas, antes del Tratado del siglo XVIII, Tratado de San Ildefonso y de Aranjuez en el 1800. Por tanto, un medio físico espléndido. Pero suceden las pérdidas territoriales, estas pérdidas territoriales, no puedo entrar al detalle, o bien por venta, o bien por toda la guerra con los Estados Unidos, o bien por la conveniencia de algunos de los políticos mexicanos, pues pierde una potencialidad espacial importante. Volver a insistir, en 1848, nada menos que el Tratado de Guadalupe Hidalgo, nada menos que se ceden los actuales estados de California, Nevada, bueno, todo lo que ven ustedes, parte de Wyoming, Kansas, Oklahoma, por 15 millones de pesos. México lo vende por ese tratado a los Estados Unidos. Volviendo más a las raíces, pues el siglo XVIII señala la potencialidad de las posesiones españolas en América. Aquí es un mapa del Archivo General de Indias, archivo maravilloso que todo americanista tiene que conocer, hay muchos, y por supuesto el Archivo Nacional de México, pero por supuesto en el de Indias de Sevilla, ahí tenemos toda la expansión que España realizó, no solamente de misiones, presidios, principales fundaciones, reales de minas, haciendas, destacamentos. Como ven ustedes, la minuciosidad a la hora de saber más y mejor, estamos en pleno siglo ilustrado, siglo XVIII, la minuciosidad sin tener un satélite artificial o una cámara que nos pueda acercar a todo, como estamos viendo ahora mismo la situación de la isla, desgraciadamente, de La Palma, bueno, pues tenían ese interés por conocer, saber y ubicar. Esto es una reivindicación de mi condición de historiadora. El triunfo de la historia en el tiempo pertenece a una de las zonas también de la camerata de la Biblioteca Vaticana, en la que se ve pues, con un magnífico fresco esa visión de la historia. Y vamos a las conmemoraciones, porque hablamos del bicentenario, pero tengo que hacer yo como historiadora una valoración. Las conmemoraciones en este año no solamente son de la independencia, es en 1521, es el 5º centenario de la conquista de México, luego matizaremos, en 1821 se culmina la independencia y en 1321, por eso pongo la interrogante, se señala, sobre todo por AMLO, que parece las siglas de una multinacional, pero bueno, hay que reivindicar. El presidente López Obrador pues trata de escribir una nueva historia, una nueva narrativa de historia oficial, pero afortunadamente los historiadores, no solamente españoles, cuidado, sino los mexicanos también ponen un poco coto a ciertas elucubraciones con más intencionalidad política que lo que los historiadores preconizamos. Por tanto, esa primera fundación en 1321 no tenemos unas fuentes que puedan ratificar, pero hay que sacar el prurito y el pasado indígena. Yo siempre indico que la historia no tiene que ser como arma. La historia tiene que ser un ejercicio riguroso para la reconciliación, de tal forma que se trata de presentar y reflexionar sobre lo acontecido con la mayor objetividad, lo máximo que se pueda, y sobre todo superar ciertos prejuicios históricos y ciertos intereses ideológicos. Por tanto, los agentes educativos y los propios historiadores tenemos que tener mucho cuidado a la hora de las nuevas generaciones a despreciar ciertos actores sociales o ciertas instituciones, incluso en colectivo, o incluso prejuzgar a ciertas personas. Hay que tratar de ser lo más objetivamente, una persona objetiva a la hora de acercarse a todos estos planteamientos.
Por boca de Enrique Krause, un gran historiador y escritor mexicano, dice: hoy los vientos no son propicios al conocimiento de la historia, sino a su uso y abuso para fines de legitimación y manipulación política. No lo digo yo, lo dice también un propio mexicano. Nuevamente una alegoría de América maravillosa se conserva en la Biblioteca Nacional, hay de los 4 continentes, pero esta especialmente preciosa y maravillosa del siglo XVII tardío de un holandés. Y vamos un poco a acercarnos a esa fecunda historia de México. La fecunda historia de México es una magnífica oportunidad para comprender esas circunstancias que nos acercan, que se han ido entretejiendo a lo largo de todos estos siglos hasta procurar forjar una nación fuerte, mágica y compleja. Así va a suceder con la historia que fragua el tránsito de la Nueva España hacia su independencia. La independencia de México, la de Nueva España, como quieran, entre 1808 a 1821 y a la luz de la historiografía del 2021, va a ser un proceso muy sincrónico al proceso de las independencias americanas, pero tiene una serie de connotaciones y características propias que ofrecen una serie de similitudes, pero también peculiaridades interesantes a la hora de valorar lo que también tenemos que valorar todos los historiadores o los investigadores, que son luces y sombras. Es un proceso histórico, como bien saben ustedes, la independencia de México, que partiendo de una base popular en 1808 va a culminar en los planes de Agustín de Iturbide en 1821. O sea que lo que se conmemora en este año es la finalización de esa independencia que se fraguó desde 1808, en unas circunstancias pues, complicadas también para España. Y va a culminarse de manera que llega una oportunidad para la sociedad mexicana que se va a unir en un proyecto común. Casi 11 años de guerra civil, porque aquello también se tiene que enfocar como una guerra civil. Y 11 años es un desgaste tremendo. Lo que originó es llegar a canalizar un proyecto común que tenía, desde luego, una lacra, que era la independencia de esos lazos metropolitanos y, por supuesto, cortar con la dinastía Borbón después de todos los siglos. ¿Qué ocurre con la historiografía contemporánea? Bueno, pues la historiografía contemporánea lo que va a hacer es tratar de equilibrar, sopesar, con equilibrio científico y óptica serena, hago especial incidencia, esas manidas confrontaciones de una fidelidad combativa, cruel y sanguinaria que estamos acostumbrados en ciertos congresos americanistas, cada vez menos. Pero cuando vienen algunos historiadores hay que salir al paso, porque parece que los militares todos se fueron malos, los que eran fidelistas todos eran malos. Bueno, no se puede ser un maniqueísmo. Y he subrayado y entrecomillado esa fidelidad combativa, cruel y sanguinaria, y en cambio se alaban el beneplácito de esa insurrección patriota. Todos, pues Hidalgo y Morelos tenían también su cara y su cruz. Hay que ser objetivo en la historia. Por tanto, como se ha dicho, en el panteón mexicano han existido muchos héroes, pero también villanos. No lo olvidemos. La historia y las claves de comprensión para ese culto patrio y la identificación de ese imaginario popular mexicano permiten aquilatar hoy las posturas nacidas de un sentimiento patriota, que es de valorarlo, pero aquel sincero espíritu de un realismo y unas lealtades. Allí se luchó también por mantener el pabellón español, del indeseado Fernando VII, pero bueno, era de España aquel territorio, en ese escenario mexicano. Este es un monumento que ustedes lo conocerán, los que han estado en México. La verdad es que es una joya, es una maravilla. Es el monumento a la independencia, más conocida por el Ángel. Fruto, pues ahí vamos a poner, algunas veces se soslaya el tema, pues sí, fruto de un dictador, de don Porfirio, del que hablaremos, si Dios quiere, el próximo viernes.
de tal forma que ese primer centenario de la independencia, él promovió a estímulo que se erigiera este gran y magnífico monumento. Vamos a tratar de situar este monumento. Bueno, pues este monumento señala, como muchos monumentos también que existen en México o incluso en cualquier país, en España, pues es una conmemoración del héroe nación, del pater patriae, del padre de la patria, como sucede con Hidalgo, con Morelos, y fue consecuencia, sin género de dudas, de la proclamación o la exigencia de la creación de un héroe nacional para educar al pueblo. Pocos monumentos hay a Agustín de Iturbide. Si ustedes van repasando, hay muy pocos monumentos en México a Agustín de Iturbide. Al fin y al cabo, fue el que culminó la independencia. Es el villano de toda la historia. Matizaremos luego. Este maravilloso monumento, que se denomina Apoteosis del Padre de la Patria, pues como ven ustedes, ahí está Hidalgo como pater patria, sosteniendo la bandera mexicana, la musa de la historia, sentada con un libro a escribir, la patria, que ofrece a Hidalgo una corona de laurel, y en cada una de las esquinas, que son esculturas maravillosas, hay figuras que por sí mismas merecerían una conferencia, desde Morelos a Bravo o a Vicente Guerrero, el guerrillero del sur. Pero hay una figura que llama la atención, yo le saqué fotos cuando estuve en México, que es Xavier Mina. Xavier Mina, el navarro utópico que fue allá a batallar y precisamente desembarcó en Soto de la Marina y se unió a las tropas insurrectas porque era un liberal. Pero es otro tema y no nos podemos detenernos en ella. Es una figura además que yo la tengo bien cercana porque precisamente un militar, el mariscal Pascual Liñán, fue el que tuvo, gracias al estímulo de las órdenes del virrey, pues tuvo que ejecutarle. Es otro tema. Aquí tienen ustedes este maravilloso monumento en el que se ven estas figuras también tan importantes del pabellón patrio Pero el historiador, como ya he reivindicado antes mi condición, el historiador debe superar todo sentimiento de compromiso, fobia, simpatía o aversión y huir de planteamientos preconcebidos. Lo que hay que hacer es trasladar objetivamente esos acontecimientos y esos mitos al imaginario del siglo XXI. Ese imaginario que los historiadores, en la historia de las representaciones, historiográficamente, tenemos que tenerlo bien claro. Ahí tienen también un grabadito del siglo XVIII, que es representando también la figura de Clío, la diosa de Grecia de la historia. Volvemos a insistir que la historiografía reciente sostiene que la negociación implementada por Agustín de Iturbide con esas fuerzas políticas, el clero, el ejército, las élites, que controlaban los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, más los resortes económicos, fue lo que llegaron a unas sinergias comunes, fue lo que puso fin a la guerra esencialmente. Aunque también existieron otra serie de condicionamientos o factores de carácter local y provincial muy vinculadas con las circunstancias peninsulares. Recuerden ustedes que 1820 es el trienio liberal. El trienio liberal deja de enviar muchísimas tropas a América porque ya están en un momento, como saben ustedes, del absolutismo al liberalismo y se cortan los envíos de muchísimas tropas a América, con el desgaste también de las tropas fidelistas que existía también en España y en América. Y luego hay que tener en cuenta toda la coyuntura internacional, los intereses. Yo que he trabajado ahora sobre política naval en toda la zona del Pacífico por el puerto de Acapulco y San Blas, desde el siglo XVIII está en Inglaterra y está en Francia y están desde la zona incluso del Callao de Chile tratando de comerciar, traficar, llevando armamentos. Vamos, los anglos llevan armamento a los patriotas mexicanos desde casi los primeros momentos del alzamiento de Hidalgo. Por tanto, Inglaterra, Francia y, por supuesto, los Estados Unidos, en cuanto a esa futura expansión, están súper interesados en todo este proceso.
todo ello contribuye, es un cóctel importante en un momento también muy, muy difícil. Y también hay que reconocer que el papel que tuvieron los propios militares, los militares tanto de un lado como de otro, a la hora de la consumación de todo el proceso independiente. Aquí tienen ustedes unas acuarelas magníficas que se conservan en el archivo del Palacio Real, que si van a ustedes a Madrid, les sugiero que aparte de ver el Palacio Real, se puede visitar el archivo con algún permiso especial y tienen unos fondos espectaculares. Pues estos son dos representaciones de las tropas, tanto patriotas como realistas o fidelistas, de aquel tiempo. Son unas acuarelas maravillosas. Y aquí tenemos precisamente también del Museo Romántico, el central, nada menos que es un coronel de Cantabria. No sé si lo llegan a leer ustedes, pero ahí está, siglo XIX, año 1816, cuerpos destinados a las expediciones de América, y aquí aparece el capitán, es capitán de Cantabria. Ahí están los de Granada y los de Gerona, pues con todo el armamento, el uniforme, etcétera, etcétera. Sobre el tema del realismo, el fidelismo y los patriotas, hay que reconocer, saben ustedes, que Agustín de Iturbide estaba bajo el mando de las tropas realistas, es decir, él era un fidelista, solamente que se pasó, digamos, a la insurrección. Y esto, que yo he trabajado bastante en el libro que ha mencionado antes Federico, pues nos lleva a valorar que hubo una importante adhesión de militares del Ejército Regular de Nueva España, pero sobre todo no eran los altos cargos, eran los oficiales de mediana graduación y sobre todo aquellas fuerzas que habían venido, digamos, en los tiempos ya más conflictivos, sobre todo en el 15 y en el 17. Se unieron a las compañías patriotas, se unieron a los realistas urbanos, a los insurgentes indultados, que también hubo indultos entre los insurgentes, no todo va a ser crónica negra, y desconociendo a sus mandos superiores, desertaban y se pasaron al ejército trigarante. También hay que reconocer que hubo un proceso de debilitamiento físico y emocional de los propios ejércitos realistas. Por tanto, en un momento en que se estaba cuestionando incluso en el trienio liberal el fuero militar, pues muchos de ellos la salida más fácil para garantizar incluso un ascenso sociocultural y socioeconómico era quedarse en México y pasarse a las fuerzas activas. Lo que van a hacer es muchos soldados y muchos oficiales abandonan esa causa del rey. El realismo es el mantenimiento del orden de España o fidelismo, como quieran denominarlo, y el papel de los militares en esta dinámica en sus distintas provincias mexicanas va a ser desde luego importantísimo. En Guadalajara puede ser también Bustamante, Pedro Celestino Negrete, una figura también interesantísima. Como ven, no voy a citar a todos. Vicente Guerrero en el sur, Antonio López de Santana, que luego va a tener su proyección también en el futuro independiente de México, en las provincias internas al norte. Es decir, muchísimos de estos importantes militares van a pasar a la insurrección. Pero también, y es por lo que he trabajado yo también bastante en la investigación, muchas intimaciones. Intimaciones eran como unas medidas de urgencia a la hora de posibilitar e incluso presionar para que se pasaran a las fuerzas independientes. Muchos de ellos no quisieron adherirse. Hay algún teléfono o alguien comunicando y molesta un poquito. Muchos de estos militares no quisieron caer en esas presiones y pasaron realmente una vida de sacrificio. Podría contar muchos porque he trabajado yo últimamente en el último congreso de Santiago, el Internacional de Americanistas, lo mal que lo pasan algunos de estos militares que no quieren, es decir, siguen fieles a la causa de España y a la causa monárquica y la verdad pasan bastantes penalidades.
Nuevamente unas acuarelas de Théobald de Béchamp, que este es el pueblo mexicano movilizado, como ven ustedes, con un preciosismo retratado ahí con la bandera de la Virgen de Guadalupe. Y, como no, las mujeres. Las mujeres en la Guerra de la Independencia es una historia de género también maravillosa a la hora de valorar no solamente las soldaderas, están en la Revolución Mexicana del 10, ya en la independencia, como figura en esta acuarela, están casi como Agustina de Aragón, con el cañón y promoviendo también, ayudando a las fuerzas no solamente militares. En este caso sí quiero subrayar a algunas mujeres, no todas, que participaron intensamente en la independencia de México. Eran criollas de élite, como podía ser Josefa Ortiz, que la tienen también muy mitificada, Leona Vicario, María Ignacia Rodríguez Lagüera, eran mujeres de armas tomar, Nava la Generala, pero también hubo muchísimas mujeres consortes de los Guadalupes, que eran un grupo, digamos, masónico, diríamos, o liberal, que hacían de correos, hacían labores de imprenta, es decir, estaban a favor de la causa independiente. Y hay una figura, a mí personalmente me interesa mucho, pero no he encontrado mucha documentación, que es Hélène Lamarque, que era una francesa que colaboró con la insurgencia mexicana y llegó a Galveston, y de Galveston fue a Soto de la Marina siguiendo a Xavier Mina. Se ve que se enamoró, y realmente es una mujer muy curiosa, poco estudiada, y luego fue capturada y se dedicó a la labor de cuidado de heridos, etcétera, en hospitales españoles. Se han conmemorado 2 siglos del México triunfador de la independencia, pero también desde aquí tengo que reivindicar los 5 siglos de la conquista de Hernán Cortés de la capital indígena. Como saben ustedes, también fueron victoriosos y vencedores los de Cholula, los guerreros de Zempoala, Texcoco y Chalco, que se unieron al conquistador. Pues sinceramente, la conquista se realizó, si no se puede maquillar el proceso. En 1519 llegó Hernán Cortés con un grupo minoritario y se produjo la conquista. ¿Pero cómo se produjo la conquista? Pues gracias al apoyo indiscutible de todos estos vencedores, de estas confederaciones que en este momento no les interesaba estar bajo el dominio del Imperio Mexica. Sino, como nos explicábamos, una conquista con 500 hombres y 4 marinos, imposible. Con la alianza de esas confederaciones que están en contra de ese imperio militarista, fiscal y terrible, sanguinario, que era el imperio de los mexicas. Sobre toda la proclamación de la fundación por AMLO y por todo el subsecretario Alfonso Suárez del Real, el secretario de Cultura y secretario de Gobierno de la capital mexicana, no tenemos testimonios de rigor para saber que Tenochtitlan es fundada en 1321. No hay fuentes. Todas las fuentes que tenemos son fuentes post-conquista, son fuentes españolas. Y podían transmitir. Nos lo puede transmitir el Códice Durán. Ahí tienen ustedes ese códice maravilloso, ese códice que nos está ilustrando de ese encontronazo en muchas ocasiones entre Hernán Cortés y los aztecas. Pero también nos ilustran de personajes extraordinarios. Salvando la oportunidad, en este momento me interesa destacar al señor Hernán Cortés. Hernán Cortés no es solamente un líder de todo un proceso, un hombre bachiller en leyes, no un analfabeto. Es un hombre que se ha forjado, no es graduado por Salamanca, pero es bachiller en leyes, es un hombre que sabe escribir, que deja 5 cartas de relación, que en algunos momentos se pone un poco hasta el alcance de Carlos V a la hora de cierta insolencia en sus escritos. Es un hombre que hace la conquista, pero también la cuenta. Y Hernán Cortés, hay 2 magníficos grabados también de 2 personalidades, Moctezuma y Hernán Cortés, son fruto de una circunstancia histórica. Ya que es también oportunidad, pues un retrato pues poco conocido, el retrato de Hernán Cortés que pintó Ignacio Zuloaga. Este retrato se encargó por unos mexicanos para llevarlo a México,
por algún destino oculto de la política española o política mexicana, no llegó a cruzar el Atlántico, se quedó en España, por algún problema de relaciones internacionales. El destino de este cuadro era estar en México. Pero sí tenemos otros cuadros maravillosos. Este cuadro, que es pues, una pintura que es ilustrativa de esa imagen, incluso terriblemente cruel con algunas de las figuras, es el encuentro de Hernán Cortés a la hora de ver, pues, digamos, la brutalidad de la conquista, los indios sojuzgados, la explotación, un poco el estereotipo. La realidad, sí. El fondo de verdad, probablemente, pero el estereotipo. Y dentro de esas figuras míticas, Doña Marina, la Malinche, Malinchín, pues yo como mujer también reivindico la figura maravillosamente pintada de la Malinche, en el sentido de que López de Gómara, cronista español, de ahí nos vienen las fuentes a los historiadores, dice: muy inteligente, diestra en lenguas y de buen parecer. Desde su niñez fue gran señora de pueblos y vasallos. Marina, que así se llamaba la de cristiana, doña Marina, le tratan las crónicas, bueno, pues y vino a poder del señor de Pochotonchan. Muy importante porque sabía traducir de náhuatl al maya. Y todos los cronistas le destacan, para aquella época, un talento diplomático. Le verán siempre representada cerca de Hernán Cortés, lógicamente fue su amante y tuvo descendencia, pero debía de ser una mujer además especialmente inteligente, aparte de bella, probablemente. Y este es el busto que se conserva en el célebre Hospital de Jesús, que les recomiendo, porque en 1524 este hospital lo fundó Hernán Cortés. Yo he tratado de ver a ver si hay alguna escultura en México de Hernán Cortés. Que yo sepa, es el único busto que se conserva de El Conquistador. Por tanto, esta figura tiene, y este hospital tiene una historia que no me puedo detener, pero es importante que cuando se produjo toda la dinámica de la independencia, él está enterrado, murió en Sevilla, pero como Colón, sus huesos viajaron por todo el Atlántico en varias oportunidades. Y de Sevilla pasó, porque él dejó en el testamento que quería ir a vivir, a morir, sus restos a México. Y en tiempo de la independencia temieron, que estaba en una zona de la sepultura en la iglesia cercana al hospital, temieron que iba a haber pillaje o iban a hacer alguna crueldad con los restos. Y curiosamente se hizo, Lucas Alemán, un maravilloso escritor también mexicano, hizo testificación con notario de que eran los restos de Hernán Cortés. Uno quedó para los descendientes, un acta notarial, otra quedó al hospital y otra fue a la Embajada de España. En la Embajada de España, en tiempos de Indalecio Prieto, el político exiliado en México, la encontró, y gracias a él podemos saber que está en esta iglesia pegando al hospital fundado por él mismo en 1524. Ahí descansan sus restos y ahí se encuentra este busto en el Hospital de Jesús. Los restos de Hernán Cortés también tienen su buena historia. Una crítica que quiero hacer muy somera, para pasar directamente también a otro tema, es la aberración contemporánea a la hora de la denominada cancel culture o canceling, la cultura de la cancelación. La cultura de cancelación, como saben ustedes y en la misma prensa lo habrán visto, es retirar el apoyo moral, incluso social, a personas, organizaciones e instituciones inadmisibles como consecuencia de comentarios siempre peyorativos basados a veces en falsedades. Ha comenzado desde el 2015 en Occidente, se ha extendido y sobre todo es la cancel culture, sobre todo es un simplismo a condenar porque juzgan a las grandes figuras históricas a partir de un solo aspecto, el negativo, sin tener en cuenta otros valores
y con olvido del contexto histórico. Por tanto, ¿qué ejemplos tenemos de esta cancel culture? Pues, por lo pronto, Hernán Cortés, como he dicho, no tiene ni una escultura en México. No la pueden tirar porque, claro está, no la tienen, salvo el busto del hospital. La verdad es que da muchísima pena y es tristeza ver cómo se atacan con pintura o se defenestran una serie de figuras, desde Cristóbal Colón, Abraham Lincoln o Winston Churchill. Esto nos conduce a valorar, y yo como historiadora lo critico, más que una liberación de la historia, parece la implosión de un nihilismo que pasa del todo vale posmoderno al nacimiento de unas nuevas formas de iconoclastia. Ahí tenemos la retirada de la escultura de Colón, nada menos que retirada del Paseo de la Reforma en México. No sabemos dónde ha ido. ¿Y qué tiene que ver Miguel de Cervantes en el Golden Park de California para que lo pinten de pintura? ¿O el mismo Hernán Cortés en su pueblo natal de Medellín, en Badajoz, una magnífica escultura de Barrón, pues totalmente atacado por esa pintura roja? Esto es un sinsentido. Esa canceling culture que llaman ahora, que realmente es detestable, pues la verdad es que es malentendida, con una furia populista o con una manipulación histórica o incluso con una furia anticolonialista. No lo entendemos. Hay que valorar al personaje con su cara, con su cruz, pero sin atacar. Y aquí vamos a otro capítulo y ahí me tengo que pronunciar también. No es que le tenga antipatía al señor López Obrador, por favor, no. Pero bueno, algo tengo que decir, porque este escritor, Jorge Volpi, también es una autoridad y dice una frase que a mí me impacta. Los mexicanos somos complicados con nuestra historia. Hemos aprendido a sentirnos orgullosos herederos de los pueblos prehispánicos, algo que no ocurre en otras partes de América Latina. Pero amamos más a los indígenas muertos que a los vivos. Muy fuerte, pero una realidad. La foto es magnífica, no sabemos si los hechos serán. Los hechos son estos. En este momento, ahora que hablan tanto del genocidio español, bueno, actualmente los indígenas en México constituyen el 15% de la población total. Habitan 68 pueblos indígenas, cada cual con su lengua originaria y cada una con 11 familias lingüísticas. Hoy, esto sí que es importante, en el 2021, el 69% de la población indígena experimenta una situación de pobreza y el 27,9% de pobreza extrema. Por tanto, que el 43% de los hablantes de la lengua indígena no concluyan una educación primaria y el 55,2% desempeñe trabajos de poca cualificación, realmente eso sí que es preocupante para el señor López Portillo. Voy a pasar un poco adelante, no voy a criticar, y voy nuevamente al virreinato. Hemos hablado de las fuentes. Las fuentes, los historiadores tenemos magníficos archivos. Yo fomento la investigación, yo me encanta la investigación. Bueno, pues en España y al otro lado del Atlántico, quien dice en Buenos Aires, dice en México, que es una joya, el Archivo Nacional, tenemos a disposición fuentes maravillosas. Pero los españoles, a la vez que fuimos, hay crónicas, hay fuentes, hay contemporáneamente una historiografía apasionante, fuentes para investigar. Por tanto, la historiografía, estos que son, como dije, crónicas detalladas a la hora de ver la historia de las Indias. Ahí tienen ustedes representados los aztecas con todas las armaduras de los españoles. Son retratos, son fotos de la época. Son testimonios escritos que nos traducen pues todo, lo bueno y lo malo de que encontraron. Desde el momento de los sacrificios humanos, que los había, lógicamente, a los tributarios que iban de la mano de Moctezuma o Cuauhtémoc, es decir, los tlatoanis, que eran los jefes supremos de la Confederación Azteca. Todo esto son retratos de las cronistas. El manuscrito de Diego Durán en la Biblioteca Nacional.
Aquí tenemos, me encanta, el Códice Ramírez o Códice Tobar, del jesuita Juan Tobar, en 1587. Bueno, pues ahí tenemos, fíjense, el mito fundamental de la bandera de México, retratado. Esto es finales del siglo XVI. Los mitos, las leyendas las captan. Las mismas peleas, las luchas. Luego una joya maravillosa, porque, por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún hace trilingüe en latín, en español y en náhuatl. Nos hacen los catecismos pictográficos, como los misioneros entendían al principio, no entendían las lenguas, van a utilizar, la fuerza de la imagen. La fuerza de la imagen para adoctrinar, para evangelizar. Todo esto nos viene de la mano del siglo XVI, de la colonia y de la conquista. Y también en el Palacio Real tenemos a Moctezuma y Atahualpa, porque si se acercan ustedes por Madrid, aquí los tienen representados, a Moctezuma y Atahualpa. Dos magníficas esculturas. Los lazos comunes, pues desde el nombre, Hernán Cortés puso la Nueva España. La Nueva España, que la forjó, pues no pudo ser, porque claro, eran dos sociedades, pero el virreinato quedó hasta 1821, el virreinato de la Nueva España. ¿En qué sentidos lazos? Pues en el sentido de una expansión española, no podemos decir europea, en un principio, la expansión española a la hora de explorar descubrimientos, de asentamientos, de la magnífica emigración. Desde el siglo XVI, aquello se construyó una nueva sociedad multirracial, en base a blanco, en base a negro, en base a indio, las 70 variedades que hay del mestizaje también en México. La lengua, ¿cómo no? Lo que no quiere decir es que muchísimos de todos estos cronistas recogieran toda la serie de lenguas, pero hoy podemos presumir de que más de 400, casi 500 millones de habitantes, de personas, lo hablan como primera y segunda lengua. Las instituciones, la evangelización, el adoctrinamiento, el comercio, los modelos agroindustriales de hacienda, plantaciones, las técnicas mineras, todos esos lazos desde el punto de vista sociocultural, económico, institucional, fueron llevados desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. La universidad, la cultura, la educación, el compromiso. Todas las universidades mexicanas nacen en el siglo XVI. Luego haríamos un seguimiento, se van formando a lo largo de lo ancho y alto de todo Hispanoamérica. Y antes he hecho el relación, y digo yo, mira por dónde lo he traído yo también a colación, las raíces. Puesto que estamos en Santander, me ha parecido oportuno el Nuevo Santander que nos remite a ese maravilloso José de Escandón y Helguera, que hay un cierto sector de la historiografía mexicana que lo critica aberrantemente. Entro un poco yo al trapo de este tema, que aquí también creo que ha habido alguna polémica a la hora de quitar la denominación. Llamé yo, por cierto, al secretario y el alcalde del lugar y dije, hombre, las figuras, lo que hemos dicho antes, no se pueden juzgar desde una óptica del siglo XXI. Este señor, que aquí está un maravilloso retrato, que murió precisamente en Querétaro en 1770, vuelvo a insistir, con sus luces y sus sombras. Él ha mencionado, pero es que logra la pacificación de un territorio especialmente complejo. Reconocer, pacificar y poblar 24 nuevas poblaciones en 70.000 kilómetros de extensión, un reformismo avanzado con fines estratégicos, pues sí, que se enriqueció, ¿cómo no? Como tantos, por su trabajo, por su labor, por su cargo. Un señor que está casado con una de las familias emblemáticas de Cantabria, esto sería otro tema de conferencia, los Sánchez Tagle, comerciantes de élite, banqueros espectaculares. O sea que estas figuras hay que enmarcarlas en su circunstancia y no olvidaban sus raíces, el Nuevo Santander. Aquí tenemos unos planos del siglo XVIII, perdón, del finales del siglo XVIII.
El poderoso, y con ello acabo, no te pongas nervioso, Federico. No he dicho nada. El poderoso, pero ya te veo, ya te veo. El poderoso Consulado de México, otros grabaditos. El Consulado de México está mandando dinerito permanentemente para mantener en la guerra de la independencia española contra los franceses. Está mandando dinero. Igualmente mantiene el realismo en México, los grabaditos. México a comienzos de la independencia. Y México a comienzos de la independencia está magníficamente retratado en las imágenes de Edmundo O'Gorman. A mí Edmundo O'Gorman me parece menos sangriento y sarcástico, diríamos, que Rivera. Rivera es magnífico. Pero O'Gorman tiene un tono que, aunque es una crítica a través de la pintura, se puede observar también una iconografía de la independencia. De la mano de O'Gorman y de sus frescos y de su retablo de la independencia, podemos observar perfectamente figuras. Aquí tenemos el héroe de los héroes, Hidalgo, para los mexicanos, pero igualmente tenemos a Morelos. Morelos es una figura también que hay que juzgarla desde el punto de vista equilibrado, porque es un hombre muy valioso de estrategia militar, pero luego también impulsor de la Constitución de Apachingán y realmente un hombre muy valioso. Como ven ustedes, tanto Hidalgo como Morelos fueron religiosos, un clérigo a su modo, claro está, de aquella época. Pero los dos son dos figuras importantes a la hora de todos los comienzos de la independencia. Estas formas que trata, formas narrativas de O'Gorman, y nos traducen pues las etapas. Yo, sin entrar al detalle, aquí tenemos esta primera etapa en la que se ve toda la personificación del realismo, los virreyes, e incluso pues Calleja, Iturrigaray, todos los virreyes, toda la élite social, por supuesto española o de segunda generación, radicada, e incluso esa especie de visión víctima también de los atroces castigos que se pudieron dar o realizar a los indígenas en aquella forma. Vean ustedes a lomos del caballo una figura terrible, muy denostada, que era de los mayorales y de aquellos personajes de las haciendas. Realmente parece el mito de, no me acuerdo ahora el personaje, de Frodo, ¿no? En las películas contemporáneas de también Frodo. Aquí tenemos otra imagen maravillosa que sería segunda etapa, es decir, el mito evoluciona desde 1808 y aquí tienen ustedes uno de los estandartes por excelencia, que es la bandera de Guadalupe, con la Virgen de Guadalupe. Es, digamos, la Iglesia estuvo representada no solamente desde el punto de vista del sector clerical, por Hidalgo, por Morelos, por Servando Teresa de Mier, que fue ideólogo, escritor, más que de lucha armada, pero la Iglesia estuvo muy vinculada. Así como la Virgen de Guadalupe fue el estandarte de los patriotas insurrectos, la Virgen de los Remedios va a ser el estandarte preconizado por los realistas, es decir, los que querían mantener el statu quo. Bueno, aquí tenemos personajes que iríamos desde don Josefa Ortiz al mismo Morelos, Itúrbide, por supuesto Hidalgo, personajes también que sellaron la Constitución. Es un retrato, es un panorama magnífico de toda la evolución de la independencia. Lo que acabo de decir, la Virgen de Guadalupe y la Virgen de los Remedios. Aquí tenemos en el Museo de Chapultepec, de tan grata memoria el director Salvador Rueda, maravilloso también ponente en los cursos de la UIP en aquella oportunidad que tuvimos de coincidir, pues se conservan en el Museo de Chapultepec. O sea que si van ustedes a México no duden en visitar, que suelen hacer unas exposiciones magníficas. Y llegamos prácticamente al final, al Plan de Iguala, ese Plan de Iguala que lo va a canalizar en una oportunidad histórica Agustín de Itúrbide. Curiosamente, Itúrbide estuvo bajo las órdenes de un mariscal que yo he estudiado bastante, el salmantino, don José de la Cruz Fernández, que fue realista hasta el final, llegó a ministro de guerra con Isabel II,
pero en cualquier caso Agustín de Iturbide tuvo la oportunidad de cuajar un proyecto que es el Plan de Iguala, muy oportuno para finalizar una guerra muy cruel, por otra parte, que había dejado diezmado México, basado en 3 principios: la independencia de México, la religión católica, para satisfacer también a los sectores más conservadores, y la unión de todos los grupos sociales. Eso sí, el indio quedaba un poco exento. Nueva sugerencia en aras de crítica constructiva. Yo no soy corrosiva, pero sí tengo que criticar como historiadora porque tengo mi opinión. La figura de Agustín de Iturbide se estudia muy poco, y es una figura que es maravillosa, desde calidoscópica, con sus luces y sus sombras, pero merece la pena, ¿eh? Lo que sí tiene la oportunidad, lo que hemos dicho, de cuajar unas sinergias comunes del ejército, de los élites, de los grupos más conservadores, y proclamar el primer imperio. Un primer imperio que se iba a ofrecer a un descendiente de la Casa Borbón, pero lógicamente la ambición de poder de Agustín de Iturbide le llevó a autosituarse como primer emperador, es decir, jefe de ese imperio mexicano. ¿Qué ocurrió con ese momento? Pues llegar al acta de la independencia de ese imperio mexicano el 28 de septiembre de 1821, y la firma de este acta lo que va a hacer es poner punto final a unas circunstancias que ya eran un hecho consumado. Ahora bien, España no reconocía, aún quedó un bastión permanente que llegó hasta 1825 en el baluarte de San Juan de Ulúa. Ahí permanecieron todavía unos grupos de fuerzas armadas españolas manteniendo el pabellón español. Sin embargo, el proceso histórico estaba ya consumado. ¿Quién firma la aceptación? Pues firma un personaje también muy interesante, militar, Juan Donoghu, que curiosamente un autor mexicano ha encontrado unos papeles en el que parece intuir, hay que leerse bien lo que ha escrito, por el momento no lo ha publicado, ha dado solo una hipótesis de trabajo, que fue envenenado, es decir, firmó el acta y lo envenenaron, ¿eh? Pero en cualquier caso, este representante de la corona española es el que no tiene más remedio que firmar y aceptar la independencia por los tratados de Córdoba, Veracruz, en 1821. Por tanto, la culminación de esa independencia la canaliza Agustín I de Iturbide como emperador, pero las fuerzas sociales y las políticas no cuajan. Realmente logra la independencia política, pero hay una serie de desajustes en el mando y en su gobierno, los conservadores, los liberales, una inestabilidad política que frustra la evolución de ese primer imperio de Agustín de Iturbide. Por tanto, se produce un golpe de Estado y se va a realizar la primera República Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que sancionan una de las primeras constituciones bastante interesante en 1824, que es la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, a cuyo frente se sitúa, como no, el presidente Guadalupe Victoria, que también es una personalidad muy interesante en la dinámica política de México. Es decir, el proceso está consumado y les traigo a colación una cuestión también muy curiosa. Dirán ustedes, ¿qué manchado está este papel, esta carta? Bueno, esto estaba en el pecho de Agustín de Iturbide cuando le ejecutaron. Como saben ustedes, tuvo que salir de México, se exilió a Italia. Allí escribió al embajador del Reino Unido una serie de escritos y quiso regresar a México. Al regresar precisamente por el estado actual de Tamaulipas, es decir, Nuevo Santander, desde el siglo XVI al XIX, pues en el estado de Tamaulipas le capturaron porque había sido declarado traidor y fue ejecutado. Aquí tienen los restos de la sangre del fusilamiento que se le hizo allí mismo en el estado actual de Tamaulipas. El reconocimiento
pues ese reconocimiento de la independencia va a llegar sobre todo por parte de los países hermanos, de Chile, de Colombia, de Perú. Hasta 1825 no se nombrará al embajador de los Estados Unidos como ministro plenipotenciario en tierra mexicana. Gran Bretaña y Francia, como siempre, a sottovoce, pero como ya tenían firmes intereses económicos y políticos, estuvieron en la retaguardia, pero desde luego enseguida reconocieron la independencia mexicana. ¿Qué ocurrió con España? Pues España tuvo un político muy interesante, Martínez de la Rosa, que encauzó el diálogo para reconocer la independencia de México y la República Mexicana. De tal forma que hasta 1836 no se va a sellar el Tratado de Paz y Amistad entre España y México. Lo afirmó la regente en tiempos de la minoría de Isabel II. Por tanto, hasta 1836 España no reconoce la independencia de México y a la República Mexicana. ¿Quién va a ser nombrado? Un personaje maravilloso. Ya con ello acabo. Estoy finalizando. Que es el señor Ángel Calderón de la Barca. Es el primer embajador que se lleva a México y esta señora es su consorte, Madame Calderón. Si tienen oportunidad ustedes, ayer que fue el día de las librerías o antes de ayer, a ver si pueden localizar, porque escribió 53 cartas retratando la vida cotidiana de esos primeros años de la independencia mexicana. Claro, está una sociedad de élite, pero es un retrato maravilloso. Es Madame Calderón, de una mujer valiosísima que escribió con una elegancia, y este es un retrato de la época. Madame Calderón, ella era escocesa. Y aquí está toda la evolución de todas las personalidades y políticos que se van sucediendo en el México independiente. Ya solamente me queda comentar, y me encanta esta frase, con este maravilloso cuadro que se conserva en el Museo de Chapultepec, allí en México. Este cuadro es El abrazo de Acatempan, que es un óleo de 1870, maravilloso, está restaurado. Y el testimonio anónimo, no sabemos quién lo escribió, pero realmente es un testimonio muy expresivo, que es: brindo porque donde se encuentren españoles y mexicanos no hay abrazo derecho ni izquierdo para herirse, sino que ambos sean para abrazarse. Con esto les pongo punto final a mi conferencia, espero que no haya sido pesada y les doy mis gracias. El próximo viernes va a estar otra vez la doctora Begoña Cava Mesa. Vamos a comentar el acontecimiento, sin ninguna duda, que quebró en dos la historia, la moderna historia me atrevo a decir de América Latina, pero de México, por supuesto, en la Revolución Mexicana. Ya se citaba algún personaje, hemos hablado de Doroteo Arango, de Pancho Villa. Voy a ver si hablo con Guadalupe Villa y me entero de los nombres de estos montañeses que combatieron, que estuvieron de oficiales en los Dorados, en la élite del ejército de Francisco Villa en el norte de México. Y curioso también, he visto, me ha parecido que esa ilustración de Escandón es de un libro mexicano, me parece, de un libro mexicano editado por ellos. Y es curioso también lo de Bayo. Parece que Escandón era un magnífico estratega militar, y que esta forma de desembarcos que luego aprovechó de alguna manera Fidel Castro y los 12 que quedaron, que subieron a Sierra Maestra, pues parece que sí, que era un gran genio militar Escandón. Y alguna vez, curiosamente, además, yo creo que Camilo Cienfuegos además alguna vez hablaba curiosamente citaba, no sé si sería cosa de Bayo, que en fin, le citaba en alguna de las conferencias que da en los primeros años de la Revolución, el primer año, porque Camilo duró muy poco tiempo. Lo más interesante, pienso, que es el debate, y aparte de compañeros y amigos, de algunos estuvieron contigo en aquel maravilloso de la Universidad Internacional de Payo, cuando conocimos, insisto, a Guadalupe Villa, que se salvó hace muy poco, se salvó de ser asesinada, porque la pararon unos narcos, sacaron a la gente, y uno dijo: oiga, licenciada, usted es algo de
de Francisco Villa, no, usted... Sí, entonces, sí, yo soy... Baje, usted, no va con usted la cosa, licenciada, no pasa nada, que se salvó. Dice, pues mira, me salvé por ser la nieta póstuma, claro. Cómo, nosotros nos extrañó cuando llegó a la universidad, como si Pancho le asesinan, a Francisco Villa le asesinan en el año 23, 24, claro, ella es hija del hijo póstumo de Francisco Villa, que nació en el 46, 47, y ella, pues, que no tendrá Guadalupe, ahora no tendrá 60, no, más, 70 y varios, y nos explicó la historia. Pues se salvó por el mito de Francisco, en el mito y la realidad. Insisto, que por favor, que todas las preguntas que quieran, que Begoña estará encantada, Begoña Cava Mesa estará encantada, la doctora de Deusto estará encantada de contestar, que sabe todo, o casi todo. Preguntarte sobre masonería, ¿qué pensás de historia ahora mismo? Bueno, de Benito Juárez, hoy en día en México los masones no se juntan, aquí nadie sabe quiénes no son, todo el mundo se identifica con el masón. O sea, la masonería a lo largo de la historia se ha mencionado algo. Sí, sí, la masonería. El corresponsal de Conferentes, Miguel, corresponsal encantada, del Excelsior de... Pues es una pregunta bien interesante. Yo no he profundizado mucho sobre el tema, pero yo sobre todo lo que he podido leer es ya los guadalupes, que ha hecho referencia, las consortes que hacían labores de correo, las imprentas, etcétera, etcétera. Ya se puede decir que era una masonería. Incluso luego hay una formación que es los caballeros racionales, que también tenían bastante peso. Ahí pertenecieron muchísimos liberales, antes incluso de la independencia y después de la independencia. Es decir, en el mismo Palacio Nacional allí hay unos signos tangibles en la techumbre, que me dijo, me acuerdo la guía, me dijo, mire, ese es el símbolo de la masonería de aquí de México. Quiero decir que, bueno, masonería es, había el rito de los York, de los escoceses en México, están implicados desde el tiempo de preindependencia, así como francmasonería se puede aludir en el siglo XVIII, ya existía, por supuesto, en España. Lo ha estudiado muy bien el ya fallecido el profesor Ferrer Benimeli. En el caso de México, y no solamente en México, en Venezuela, la Logia Lautaro, en Buenos Aires, pero quizá con otras connotaciones de lo que es el concepto de masonería contemporánea. Muchos eran liberales, Simón San Martín, es decir, todos los próceres se reunían también en la logia de Cádiz en prevísperas de toda la dinámica independiente. Pero en cualquier caso sí, la masonería en México, además, mucha fuerza. Y desde luego presente desde comienzos de la dinámica independiente, sí. Importante presencia, sí. Y ellos sí. 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 Bueno, pues es un tema también apasionante. Es decir, antes he hecho referencia a un sector concreto, que yo es el último que he estudiado más, que es el de los militares, el ejército, que muchos de ellos, claro, están casadas incluso con ricas criollas. Eso les propicia un estatus socioeconómico importante. Era lógico que después de ese desgaste vital y sus vinculaciones, su familia, por ejemplo, hay un piloto de la Armada maravilloso que yo he estudiado recientemente para este congreso en la zona de San Blas. Bueno, pues se casa con una criolla mexicana, pues de muchos posibles, Narváez, que luego va a ser hasta político en México. Es normal que construyan su familia y crean pues su familia allí e incluso mueren allí. Es decir, que al fin y al cabo el grupo
sin ser ni mucho menos con connotaciones racistas, que no quiero que se me malinterprete, pero son grupos de élite que se vinculan, son redes endógamas, son como los propios comerciantes. El Consulado de Comercio de México, no sé si por falta de tiempo no lo he podido desarrollar, pero se alternaban en los principales cargos vizcaínos y montañeses, eran la élite, crean sus familias, hay vinculaciones siempre de signo militar y socioeconómico. Entonces, sí es cierto que en 1824 a muchísimos españoles les dan el piro, claro está. El que no estaba de acuerdo, por supuesto militar, el que no se adhería al ejército trigarante, tenía que volver, y a veces con una mano delante y otra detrás y con grandes penalidades. Una figura que yo he estudiado yo, el pobre tiene que emigrar a las exmisiones de los jesuitas en California, después coger un barco inglés para ir a Filipinas porque le iban a cortar el cuello. Entonces, quiero decir que cada cual habla de la feria como va, pero hay un grupo de españoles con buenas raíces que se quedan allí y forman su nueva patria, su nueva familia, se quedan magníficamente allí bien, y hay un grupo pues más implicado. Es como el mismo, pues desgraciadamente, el mismo Agustín de Iturbide, cuando regresa se le ejecuta, y había sido el presidente, el emperador de México. Por tanto, muchos se quedaron. Bien es cierto que hay una hispanofobia en 1824 porque hubo una expedición un poco, la verdad, utópica y atrevida por parte de España, de la monarquía sobre todo. Un poco a veces teníamos la mascarilla que llevamos todos, lo tenían un poco a veces en el cerebro, que fue una expedición pues frustrada totalmente, que fue nada. Para reconquistar, imposible. Ya estaba la República, etcétera, etcétera. Pero sí se tiene que valorar la cara, lo que he dicho. Los historiadores estamos para valorar la cara y la cruz, porque muchos españoles fueron fusilados. El mismo, una de las figuras también carismáticas, que es de las encartaciones de aquí de Vizcaya, que es de la zona de Carranza, que es Pedro Celestino Negrete, era un gran militar, un estratega extraordinario. Pues es de los primeros que incluso se pasa al ejército trigarante y luego le ejecutan los mexicanos, no a posteriori de la independencia, pero al poco, porque luego fue cargo político incluso. Quiero decir que en todos los momentos cruciales y difíciles de la historia, luego la historia de México es muy compleja, que la República centralista, la República confederal, a las pruebas me remito. Y el mismo don Porfirio Díaz era un dictador, pero hizo todos los ferrocarriles, que me pueden decir ustedes, capital inversor extranjero, británico, alemán, etcétera, efectivamente, pero robusteció y echó a andar un país que estaba diezmado. Desde la óptica indigenista, pues seguramente volveremos a la dinámica en la próxima mesa redonda, y ahí Ramiro también se explayará. Pero el tema del indígena quedó ignorado. La misma Constitución de 1910, al final sí sale trasquilado. Después de la independencia se olvidan de la película, son ciudadanos, pero ¿cuándo van a votar? Por supuesto, las mujeres en la Revolución Mexicana no tenemos voto, Quiero decir que en la Revolución Mexicana el paradigma, que parece que estamos igualando como los logros de la Revolución Francesa, etcétera, en 1910 y en todo el proceso revolucionario, en la Constitución del 17, no tenemos voto todavía las mujeres. Los indígenas sí, pero claro, dosificando también su calidad de voto. Y luego incluso toda la política liberal a favor del indígena, todo para el indio, pero nada para el indio, pues incluso las desamortizaciones les restringen muchísimas de las tierras comunales que tienen. Por tanto, todo en la historia tiene que tener su objetividad a la hora de analizar factores. Que puedes tener cierta simpatía. A mí me suelen decir, pues, hombre, a mí me gusta reivindicar ciertos personajes que han sido muy maltratados también por un cierto sector de la sociedad. Afortunadamente ahora Hernán Cortés,
El otro día estaba visionando un vídeo bastante centrado, pero la historiografía mexicana ha maltratado a Hernán Cortés y por eso, y ellos no culpabilizan de que esa conquista fue gracias a la alianza de unos pueblos que estaban sojuzgados. O sea, que no pongamos idílicamente Moctezuma y la Confederación Azteca. Eran un imperio militarista que sojuzgaban territorios y eran unas imposiciones fiscales muy fuertes y lógicamente las confederaciones enemigas se alzaron, no vieron como un aliado, pero casi como la salvación a Hernán Cortés. ¿Que luego Hernán Cortés hizo de las suyas? Pues también. Pero en cualquier caso hay que valorar y todo no es el estereotipo. A mí me da auténtica lástima que el mismo Hernán Cortés, yo que he dado impartido siempre historia colonial de América Independiente y también pues es, digamos, el malo de la película, cuando realmente es una figura pues paradigmática en el sentido de que siempre parece que descalifican analfabetos los españoles que fueron. Bueno, pues no eran todos analfabetos. Este mismo señor era un hombre que escribe, que realmente tiene una diplomacia, una estrategia a la hora también de todo el concepto militar. O sea que hay que valorar también a las figuras en su contexto histórico y sobre todo no lanzar matasellos políticos a la hora de simpatías o proindigenismo, la fundación de Tenochtitlan. No podemos saber, en 1321 no se puede conmemorar, por mucho que se quiera conmemorar en este momento que Tenochtitlan ya existía en el 1321. Hay una, yo no recuerdo exactamente cómo se llama el parque, pero en la zona de Polanco hay una figura, creo recordar, de bronce, que dice que es un niño, un conquistador y una indígena, que dicen que es la Malinche, que es Hernán Cortés y es el niño, el primer hijo que tiene, que me parece que se llama Hernán también. No recuerdo, es en la zona de Polanco, pero no recuerdo. Cerca, lo que sí recuerdo es que cerca, y es curioso, es cerca de la figura de una estatua muy bonita, de un bronce muy bonito que hay a Agustín Lara, muy cerca, en la zona de Polanco. No recuerdo exactamente y no me acuerdo, pero me lo enseñaron como cosa curiosa. Además, puedo decir, bueno, es Porres, Maribel Porres, de origen cántabro, y era embajador en ese momento de Fox de México en Grecia, y me lo estuvo explicando, porque ya por allí también, y me dijo, bueno, dicen nosotros los que reivindicamos de alguna manera, o no reivindicamos, pero no censuramos o no maldecimos a la figura de Hernán Cortés, que es Hernán Cortés, Hernán el primer hijo, y doña Marina, la Malinche. Pero vamos, no sé si será un poco de leyenda Sí. o será alguien que quiere imaginar. Creo que está preguntando. Un comentario al hilo de lo que estábamos hablando antes, los españoles, como una referencia buena a España. Concretamente voy a hablar de los españoles después antes de la Revolución, después del conciliato. Su primo lo cuenta muy bien en un libro, se llama La Ventana al Norte. Una mujer es la protagonista, la historia de una mujer, y se desarrolla con un cántabro, y la historia termina aquí, completamente. El libro termina aquí. Tenemos que terminar. Si hay alguna otra pregunta, pues si no, les esperamos el próximo viernes. No, Sí. aquí hay un señor. Se puede quitar. No le oigo. Se puede quitar esto un momentín, sí. Sí. Bueno, también aquí tenemos un nivel de educación, se supone, importante, y se siguen, por desgracia, produciendo todos esos asesinatos al feminicidio que acaba de decir. De todas formas,
México es un país muy complejo, con mucha polarización social. El nivel cultural, desde luego, es prodigioso, aunque antes he dado referencias de que los sectores populares e indígenas tienen un nivel educativo bastante flojo, por cierto. No interesa igual elevar el nivel porque igual se sabe más o se reivindica más. Y luego un gravísimo problema son los cárteles mexicanos, el narcotráfico, etcétera, que eso también sería otro tema de tratar. Pero sí, no, México es un país, afortunadamente, van ustedes a México con ciertas precauciones, claro está, pero es fascinante, es fascinante. Cualquier zona. Hemos centrado un poco todo este proceso, pero el México contemporáneo es extraordinario y con una riqueza y un dinamismo, publicaciones, la misma historiografía, los congresos internacionales. Es una satisfacción. Nosotros tuvimos la suerte, ¿verdad, Federico?, de coincidir en un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que vinieron del Colegio de México, que es la institución, bueno, como aquí el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y la verdad fue extraordinario el curso. Nosotros también dimos nuestra dinámica particular, los que participamos, porque también hay que tener una visión desde el punto de vista de España, sino a veces siempre entramos un poco, no en conflicto dialéctico, pero sí en cierto conflicto a la hora de reivindicar un poco la parcela de la historiografía y de la visión de la historia de México y de España, pero en cualquier caso sí es una. Y luego pues la misma Universidad Nacional de México. Yo también he tenido relación bastante estrecha, claro, perteneciendo a la Universidad de Deusto, que es de la Compañía de Jesús. He impartido también en la Universidad Iberoamericana, que tiene mucho prestigio allí también en México, en la zona de Santa Fe, y allí precisamente impartí conferencias sobre Filipinas y Fray Andrés de Urdaneta, que hicieron una muy bonita exposición de todo el nexo del Pacífico, claro, de toda la ruta de Urdaneta y del futuro galeón de Manila con el Pacífico. Y la verdad tienen unos niveles. Y hay que ver los niveles de publicación historiográficos. Si ya se va por una librería o se va a Madrid a librería especializada, la verdad la edición, hombre, siglo XXI editores, en México también Fondo de Cultura Económica, pues son unas publicaciones fantásticas. Ahora con la crisis, etcétera, se ha neutralizado un poco. Pero sí, México es un país, desde luego, de una cierta élite, y la élite sociocultural es fabulosa. Pues tenemos que terminar, esperamos, como dice un mexicano o alguno de los mexicanos, pues si la Virgen Guadalupe nos da vida, nos veremos aquí el próximo viernes. Y aquí hay una experta bueno, y los demás, los demás también. Hay una experta estupenda que no va a decir nada, pero bueno, la estoy viendo, que sabe todo, absolutamente todo, ha estudiado y ha trabajado y ha escrito sobre ese famoso barco que iba de Filipinas a Acapulco, ¿no? Sí, llegado a Acapulco, me parece. Sí. Pues nada, muchísimas gracias. Y aquí no nos tiene, que esperamos no haberlos aburrido demasiado. Muchas gracias. Muchas gracias.